Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 3 para cuarto medio del sector de matemáticas y esta unidad se llama función exponencial. Lo primero que les voy a comentar es sobre la función exponencial como tal, para qué sirve y qué es. Bueno, una función exponencial lo que me permite es poder estudiar ciertos fenómenos eh, que crecen o decrecen, o sea, van aumentando o van achicándose de una manera muy rápida, ¿ya? Para ese tipo de situaciones, o más bien dicho, ese tipo de situaciones están modeladas en términos matemáticos, por una función exponencial. Les voy a dar algunos ejemplos antes de pasar a explicarles un poco la parte del trabajo que me interesa que ustedes hagan y puedan comprender. Las funciones exponenciales son las que tienen más presencia en los fenómenos observables, ¿ya? Por lo que existen diversidad de situaciones cuyo estudio implica el planteamiento de ecuaciones exponenciales o también las ecuaciones logarítmicas, que eso lo van a ver en otro momento. Un ejemplo de eso, por ejemplo, perdón, perdón que redunde, un ejemplo de ello es la escala de Richter, por ejemplo. La escala de Richter se define una magnitud m de un terremoto en función de la amplitud de las ondas superficiales. Entonces, mientras más grandes sean esas ondas superficiales, eso se refiere a la amplitud, más potente va a ser este terremoto, ¿ya? Entonces, y eso también depende de un periodo, bueno, y tiene una serie de estudios físicos también, que tienen que ver con el periodo de las ondas, y las ondas como tales, y todo el asunto, ¿ya? También, por ejemplo, también tendríamos que resolver ecuaciones si queremos hallar el número de horas necesarias para que la batería, para que una bacteria, esta es una aplicación medicinal o una aplicación en la biología, hay una bacteria que se llama Escherichia coli, que está presente en el intestino de muchos mamíferos. Eh, lo que yo quiero ver, por ejemplo, una aplicación, quiero hallar el número de horas necesarias para que esta bacteria se presente en el intestino eh, un número concreto de veces. Y esta función está definida como un tipo de función exponencial, ¿ya? Entonces ahí también en el fondo estamos aplicando ahí hay una aplicación de esta función exponencial. Otro caso de la biología está la ameba, que es un organismo vivo muy simple y que se reproduce dividiéndose por dos. Cada ameba nueva vuelve a dividirse en dos partes y así sucede con todas las que se van generando. Entonces esto se produce cada un cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, por darle un caso, supongamos que yo parto con una única célula de ameba y estas se van a reproducir cada una hora, por poner un ejemplo. Pasa una hora y resulta que ya hay dos amebas. Vuelve a pasar otra hora y cada una de esas dos amebas nuevas produjo dos amebas más. Entonces pasaron 2 horas y obtuve cuatro. Pero vuelve a pasar otra hora más y cada una de esas cuatro que yo tenía anteriormente se subdivide en dos más. Entonces voy a tener 8. Pasa otra hora más y por cada una de esas 8 células que yo tenía salen 2. Entonces tengo 16 y así. Eso es un crecimiento exponencial. Hay muchas células de este estilo que se comportan de esa manera, ¿no? Que van teniendo un crecimiento exponencial, se van subdividiendo en más partes y más partes súper rápido. Es como el cáncer. El cáncer podríamos definirlo como una especie de función exponencial, ¿ya? ¿Qué otra aplicación podemos tener? Bueno, está una aplicación en la economía. Cuando, por ejemplo, se calcula que el monto del capital en millones de pesos que tiene depositado un señor en el banco en cualquier momento, puede ser en meses, generalmente es en meses porque la tasa se calcula de una manera mensual, puede ser calculado mediante una función, por ejemplo, la función f de t igual 7,5 por 1,02 t. ¿Qué es t? Es el tiempo. Esta función, lo voy a escribir acá. Esto es para el caso de la economía. F de t es una función 7,5 por 1,02 t, donde t es el tiempo
está representado en meses. ¿Por qué? Porque el interés que se cobra en un depósito es mensual, se va generando un interés mensual, ¿ya? Por eso se pone el tiempo en meses. Hay una aplicación química también, donde se sabe que la masa de cierto material radioactivo, aquí estoy hablando de esa parte, disminuye en función del tiempo también, según esta función. Vamos a escribir la misma función de tiempo. Hay una función esta. 60 por 2 elevado a menos 5t, donde t es el tiempo nuevamente. Y estando entonces en gramos, entonces acá le ponen m de la masa, en gramos, y el tiempo en horas. ¿Ya? Entonces, la masa de este material radioactivo se va achicando, va disminuyendo de acuerdo a esta función. O sea, esta sería una función de tipo decreciente, porque va disminuyendo, cada vez va achicándose más. ¿Ya? Pero ahí hay unas aplicaciones que yo más que nada se las comento para que ustedes tengan una noción de que quizás esto no es tan superficial, no es tan inútil como se puede pensar en algunos momentos. Tiene aplicaciones, ciertamente las aplicaciones son súper complejas, pero existe la aplicación, ¿ya? Lo que nosotros vamos a estudiar de la función exponencial son dos situaciones bien particulares y vamos a tratar de graficar estas funciones. Nada más, no quiero meterme más allá del fondo porque no lo necesitan ustedes. Y con lo que voy a comentarles es más que suficiente para la situación. Entonces, la función exponencial se define como esta función: f de x igual a, donde el a puede ser un número real, cualquier tipo de número positivo, número negativo, puede ser una fracción, puede ser un número decimal, puede ser una raíz, cualquier tipo de número. Y está elevado a x, a un número x. Y ese x va a depender del valor que yo le vaya dando a ese x, va a ser el valor que vaya obteniendo esta función, ¿ya? Pero van a ocurrir dos situaciones, así bien importantes, que yo les puedo separar. Si ese valor de la A es un valor más grande que 1, o sea, puede ser 2, 2,5, puede ser 5 medios, 7 medios, puede ser 25 cuartos, que son mucho más que 1, etc. Esta función va a ser de tipo creciente, como en el primer gráfico que ustedes tienen acá, como este gráfico que está así. Parte desde acá, de chiquitito, y crece muy rápido. Crece de forma así, genera una curva, ¿ya? Entonces crece muy rápido. Ese es un tipo de función creciente. Mientras que, si el a es un valor menor que 1, puede ser el 0 o números negativos o fracciones, en realidad yo quiero trabajar acá con fracciones más que con números negativos, esta función va a ser decreciente. Entonces ahora viene desde arriba y baja. ¿Ya? Vamos a estudiar dos casos. Voy a darle dos ejemplos de esta función para que la podamos ver y para que ustedes tengan una idea también de cómo se va a resolver esto. Entonces vamos a graficar dos casos. Uno cuando el a sea un valor mayor que 1 y otro cuando el a sea un valor menor que 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la tabla de valores y vamos a tratar de graficarla lo más exacta posible. ¿Ya? Y yo lo que quiero que hagan en el fondo de sus tareas es eso, que traten de graficar los ejercicios que yo les voy a dar. Entonces, ejemplo, esta función f de x igual 2x. Sabemos que el a es un número mayor que 1, entonces es una función creciente, pero yo quiero ver cómo va creciendo, entonces para eso voy a graficarla, y para poder graficarla necesito una tabla de valores. ¿Ya? Entonces voy a hacerme mi tablita aquí de valores. ¿Cómo se obtenía la tabla de valores? Yo le voy dando un valor al x, lo reemplazo en mi función y veo qué valor me va a ir quedando en el y. ¿Ya? Y voy a ocupar los siguientes casos: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esos son los numeritos que yo voy a ocupar. No voy a ocupar más, ya, para no crecer mucho, para no hacerse muy grande. Entonces voy a enfocarme allá en la tabla de valores para que ustedes lo puedan apreciar mejor.
Entonces vamos a hacer esta tablita de valores. Entonces, si el x vale menos 3, yo lo reemplazo acá, quedaría 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, tienen que recordar que si una potencia tiene un exponente negativo, la base se invertía y el exponente ahora quedaba positivo. Entonces eso va a quedar 1 partido por 8. Eso es 1/8. Y 1/8, si yo lo quiero transformar a decimales para poder verlo mejor, eso es 0,125. Un valor chiquitito. Entonces, cuando el x vale menos 3, esto vale 0,125. ¿Y qué pasa si el x vale menos 2 entonces? Si el x vale menos 2, va a ser 2 elevado a menos 2. Nuevamente se invierte. Y ahora queda positivo. Y eso me va a quedar 1/4. Y eso es 0,5. Si el x vale menos 1, esto va a quedar... perdón, 1/4 es 0,25. Perdón, me equivoqué. Si el x vale menos 1, esto va a quedar 1 partido por 2 elevado a 1. Y eso es 1/2. Y 1/2 es 0,5. Si el x vale 0, 2 elevado a 0 o cualquier potencia elevada a 0 me da 1. ¿Ya? Si el x vale 1, 2 elevado a 1 es 2. Si el x vale 2, 2 elevado a 2 es 2 por 2 y eso me da 4. Y si el x vale 3, por último, 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Y tengo esos dos valores. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a ir a la parte gráfica del asunto. Vamos a graficar esta cosita. Entonces vamos a enfocarnos en esta zona de acá. Vamos a graficar esta cosita, ubicando todos sus puntos y después uniéndolos simplemente, ¿ya? Para ver qué gráfico más o menos nos va a quedar. Entonces, dijimos, si el x vale menos 3, voy a acercarme un poquito más para acá. Menos 1, menos 2 y menos 3. 1, 2 y 3. Si el x vale menos 3, dijimos que esto valía 0,120. Aquí voy a hacerlo crecer un poquito más, ¿ya? Para que ustedes lo puedan apreciar mejor. No voy a crecer tanto porque si no, no me va a funcionar. Hagan cuenta que no he dicho nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a empezar a ubicar estos puntitos. Si el x vale menos 3, el y vale 0,125. O sea, un valor muy chiquitito por aquí. Supongamos que está por ahí. Incluso yo me atrevería a decir que está todavía más abajo. Está mucho más abajo. Está muy cerquita aquí del 0. Ya, por ahí. Más o menos por ahí. Si el x vale menos 2, este vale 0,25. O sea, está un poquito más arriba del anterior. Si el x vale menos 1, está en la mitad. Entonces está todavía más arriba. Por ahí, va subiendo de a poquito. Si el x vale 0, el y vale 1. Si el x vale 0, el y vale 1. Entonces ahora ya llegamos hasta aquí. Si el x vale 1, el y vale 2. El x vale 1, el y vale 2. Y empieza a subir. Miren cómo empieza a subir. Si el x vale 2, el y vale 4. Aquí ya empezó a subir de una forma más descarada, por decirlo de alguna manera. Si el x vale 3, el y vale 8. Miren tremendo salto de que salió. O sea, si yo uno todos esos puntitos, entonces lo más derechito posible me va a dar esa curvita que teníamos anotada adelante. ¿Ya? Voy a marcarlo un poquito mejor para que la puedan apreciar bien. Y me va a dar este dibujito. Y ahí tengo la gráfica. Es una función de tipo creciente. Va subiendo. Y va subiendo cada vez más rápido. ¿Ya? Ahí tenemos el primer caso de una función creciente. Cuando el a vale es un valor más grande que 1. ¿Ya? Vamos al segundo y caso final. Espero que les haya quedado más o menos claro. ¿Ya? No, es la gracia de que ustedes pueden revisar este video varias veces. Vamos a suponer ahora que el a es un valor menor que 1.
vamos a tener la función f de x igual un medio ahora de x. ¿Ya? Esa es la función que vamos a tener. Como el a es un número menor que 1, es una función de tipo decreciente. Nuevamente vamos a hacer nuestra tabla de valores. Y vamos a asignarle los mismos valores que habíamos dado delante al x, porque yo al x le puedo dar el valor que quiera. El valor del y es el que me interesa ver cuál voy a obtener de acuerdo a ese valor del x. Por lo tanto, acá va a ser el proceso contrario. Si yo tengo un medio elevado a un exponente negativo, se invierte este número y cambia ese exponente a positivo ahora. Entonces me va a quedar un medio elevado a menos 3, se invierte, me queda 2 elevado a 3, y eso me va a dar 8. El 2 elevado a menos 2, el 1 medio elevado a menos 2, me queda 2 elevado a 2, eso es 4. El 1 medio elevado a menos 1, me va a quedar 2 elevado a 1, y eso es 2. La potencia elevada a 0 es 1, siempre. Si el x vale 1, va a ser 1 medio, 0,5. Si el x vale 2, va a ser menos 2, si el x vale 2, va a ser 1 medio elevado a 2, y eso es un cuarto, eso es 0,25. En el fondo acá invertimos los valores que encontramos delante, ¿ya? Porque es como que el a es el inverso del anterior, ¿ya? Pero más que el inverso, es un valor menor que 1, entonces una función decreciente. Buscando los puntitos, y ahora lo vamos a graficar. ¿Ya? Vamos a graficar. Entonces nuevamente vamos a buscar estos puntos. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Se aleja un poco el 3. Y acá en el i vamos a buscar desde el 8 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y voy a subir un poquito más acá. 7, 8, por ahí. Y vamos buscando entonces estos puntitos. Si el x valía menos 3, entonces el y ahora vale 8, está acá arriba. Más o menos por ahí. Si el x vale menos 2, este vale 4. Por ahí. Si el x vale menos 1, esto vale 2. Por ahí. Si el x vale 0, el y vale 1. Si el x vale 1, esto vale 0,5, es la mitad. Si el x vale 2, 0,25. Y si este vale 3, todavía más pequeño. Unan esos puntitos y nos va a quedar un dibujo similar al anterior. Pero en sentido contrario, porque esta función, como el a es menor que 1, es una función decreciente. ¿Ya? Partimos desde arriba y empezamos a bajar, y cada vez vamos a bajar más. Esto pasa, por ejemplo, también en economía, cuando las acciones de alguna empresa muy famosa, grande, se van a pique. Cuando pasa esto, que bajan de repente sus precios muy rápido, es cuando se van en quiebra la empresa. ¿Ya? Así que, muchachos, esos son los dos tipos de función para el caso de la función exponencial que nosotros vamos a estudiar. Lo que yo les voy a pedir de tarea es que hagan más o menos lo mismo, pero con otros valores de la. Ahora, igual ustedes van a más o menos saber que si la es un valor más grande que el 1, es creciente. Si el valor es menor que 1, es decreciente. Pero quiero que hagan esta tablita y puedan graficarla lo más exacta posible. ¿Ya? Cualquier duda, saben que tenemos los medios correspondientes en la plataforma para poder comunicarnos. Que les vaya muy bien y nos vemos entonces en la siguiente unión. Hasta pronto.